Bueno, ya nos toca ver la parte de potencial y trabajo eléctrico. Y antes de empezar, el potencial eléctrico se mide en voltajes y ya no es un vector. Eso quiere decir que vas a tener potenciales positivos y negativos dependiendo del valor que tenga la carga. ¿Ya? Y esta es la fórmula, es similar a las que ya han visto de campo eléctrico, solo que ya no hay el valor absoluto y la distancia tampoco es elevado al cuadrado. El trabajo eléctrico se calcula con esta fórmula donde dice el trabajo eléctrico es igual al valor de la carga multiplicado por el voltaje inicial, la diferencia del voltaje inicial y el voltaje final que va a tener en un recorrido que va a tener el trabajo. ¿Ya? El ejercicio 1 que tenemos en la página 30 me dice que quiere calcular el potencial que genera una carga de 10 por 10 elevado a la menos 9 coulombs que se encuentra y quiere medir a una distancia de 2 centímetros. El potencial, igual que el campo eléctrico, genera una sola carga, no es necesario dos como la fuerza eléctrica. Entonces siempre me va a pedir para una distancia determinada cuánto va a valer un potencial eléctrico. Entonces, para poder resolver el ejercicio 1, solo tengo que utilizar la fórmula que está aquí. Voy a decir el potencial es igual al valor de K, que es 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por el valor de la carga, que ya está en coulombs, no es necesario convertir, 10 por 10 elevado a la menos 9. Como es positivo, se queda positivo. Sobre la distancia que lo separa, 12 centímetros, esto hay que convertir a metros. Si ustedes recuerdan, siempre la distancia es en metros, y esto convirtiendo a metros va a ser 0,12 metros, y eso voy a poner aquí. Y lo único que me queda es utilizar la calculadora, multiplicar y dividir. Entonces voy a multiplicar 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 dividido entre 0,12 me va a dar 750. Y fíjense que eso me va a salir en voltios, es lo que miden ustedes la corriente eléctrica de su casa. Imagínense que están a esa distancia de esa carga, que es pequeña, fíjense, elevado a la menos 9, quiere decir 0,0008 ceros y un 10, y que están a una distancia de 2 centímetros. Fíjense cuánto de voltaje les puede dar esa carga, es bastante grande. Es muy importante porque hay unos aparatos que manejan bastante carga y van a generar un voltaje a cierta distancia. Entonces lo mejor es irse alejando para que el voltaje no sea muy fuerte. Ahora en el ejercicio 3 nos dice que hay una carga de 2 microcoulombs que está en el origen de coordenadas. Entonces ahí estoy poniendo 0,0. Ustedes recuerdan el sistema de coordenadas que conocemos, está de esta manera, tiene un eje X y un eje Y. Y nos dice que la primera carga está en el origen, sería aquí, y estaría Q. Y la siguiente carga está en 100,0, esto está en centímetros, dice. ¿Sí? Entonces estaría a una distancia de 100 centímetros y en Y0. Entonces si esto es 100 centímetros, aquí estaría, aquí vamos a poner, esto es 100, la carga Q sub 2. ¿Sí? Lo que busca el ejercicio es saber en qué punto el voltaje va a ser nulo. ¿Por qué va a llegar a ser nulo? Porque aquí tengo una carga positiva y aquí una carga negativa. Y si voy a seleccionar un punto intermedio por aquí, aquí me va a dar un valor positivo en este sector el voltaje, y de aquí va a dar un valor negativo. Entonces, como son distintos signos, aquí se va a restar y va a llegar a dar 0. Entonces eso es lo que estoy buscando, llegar a un punto de una distancia determinada donde el valor de la carga sea 0. Ahora puedo suponer que va a ser más cerca de Q1 porque es el que tiene menos valor. Sí, digamos por aquí va a ser el punto, y yo voy a tener la distancia 1 aquí, y aquí va a ser la distancia 2. No va a ser la misma distancia porque no son el mismo valor. Van a ser la misma distancia siempre y cuando las cargas sean iguales, pero en este caso no son las cargas iguales, entonces la distancia
va a variar. Entonces voy a ir haciendo como me dice el ejercicio. En este punto la suma de esas dos cargas, el voltaje de cada carga que va a generar, voltaje 1 más voltaje 2 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces es lo que voy a ir aplicando en este ejercicio. Entonces voy a empezar en esta parte, voy a decir la suma de esos voltajes en ese punto me va a dar igual 0. Ahora utilizo la fórmula que me dice lo siguiente: B1 va a ser igual a K por Q1 dividido entre la distancia 1 más K por Q2 dividido entre distancia 2 igual a 0. K sé que vale 9 por 10 elevado a la 9. En todo, sí, 9 por 10 elevado a la 9. Por el valor de la carga 1, que es 2 microcoulombs, eso convirtiendo va a ser 2 por 10 elevado a la menos 6. Y entre la distancia, que no conozco esta vez, distancia 1. Más, otra vez K, 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por el valor de la carga, que es menos 4. No se olviden, aquí hay signos. Por 10 elevado a la menos 6, dividido entre la distancia 2, y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ya podemos multiplicar si quieren la parte de arriba. Multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 2 elevado a la menos 6. Y les va a dar 18.000. Anoto ese valor sobre la distancia 1 más 9 por 10 elevado a la 9 por menos 4 por 10 elevado a la menos 6. 36.000 negativo sobre la distancia 2 igual a 0. Eso menos por más va a quedar directamente menos. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo llevar al otro lado, cambiando de lugar. Voy a obtener lo siguiente: 18.000 sobre distancia 1 va a ser igual a 36.000 sobre distancia 2. Puedo simplificar todo lo que se pueda. Puedo hacer que los ceros se vayan. Los 3 ceros desaparecen. Puedo simplificar 18. Puedo sacar mitad 9. Y mitad de 36 me va a salir 18. Y puedo sacar novenas si quieren. 1, 2. Entonces me está quedando de esta manera: 1 sobre distancia 1 es igual a 2 sobre distancia 2. Esto va a ir a multiplicar, entonces voy a tener lo siguiente: distancia 2 es igual a distancia a 2 veces distancia 1. Sí, hasta ahí estoy obteniendo esa parte donde me dice que la distancia 2 es mayor que la distancia 1, 2 veces mayor. Ahora, ¿cómo voy a calcular la distancia final? Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí vemos que toda esta distancia desde aquí hasta el final es 100, ya me lo dice. Toda esa distancia es 100. Y si suman D1, que es hasta aquí, con la parte que es de 2, nos va a dar 100. Entonces 100 va a ser igual a D1 más la distancia 2. Entonces de aquí ya, dependiendo, puedo reemplazar a esta parte, esta de aquí. Puedo reemplazar 1 en 2.
¿sí? Y si hago esa parte, en esta parte vamos a hacer, fíjense que me dice D2 va a ser igual a D1, entonces voy a tener 100 es igual a D1 más 2 veces D1, entonces va a quedar 100 es igual a 3 veces D1 y me va a dar 33,333 es la distancia 1. Y de ahí puedo obtener la distancia 2, que va a ser igual a, como dice, 2 veces D1 multiplico por 2 va a ser 66,6 D2. Y ahí ya tengo la respuesta final para este ejercicio. En el ejercicio 5 nos dice que hay 3 cargas que valen 2 milicoulombs, las 3 que están en los vértices de un triángulo equilátero que tiene lado 3 centímetros. Y nos pregunta cuál es el potencial total que está generando. No nos dice dónde, pero en este tipo de ejercicios siempre va a ser, la mayoría de las veces, calcular en el centro del triángulo. Entonces ahí quiere saber el potencial total que tiene por esas 3 cargas. Entonces lo que hay que hacer es recordar algunas propiedades de los triángulos y analizar que el potencial total ahí va a ser la suma de todos los potenciales que va a estar ahí. Entonces aquí va a estar el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 va a ser el potencial total que me pide, ¿sí? Para ese punto. Entonces para poder calcular eso yo necesito saber la distancia que hay de cada carga al centro. Y como es en el centro, todas las distancias van a ser iguales, ¿sí? Vamos a tener que distancia 1 va a ser igual a distancia 2 igual a distancia 3. Lo primero que tengo que ver. Entonces el secreto va a estar en encontrar ese valor de la distancia, ¿ya? Entonces puedo utilizar distintas formas de calcular esa distancia. Puedo dividir a la mitad, calcular la altura o ver de alguna manera, pero también puedo utilizar parte de ley de senos y cosenos también. Entonces nos podemos dibujar nuestro nuevo triángulo formado por esas distancias. Tengo aquí Q1, tengo aquí Q2, esta distancia que la separa es 3 centímetros, ¿sí? Entonces yo estoy buscando este D1 y este D2 que son iguales, entonces por eso yo lo voy a poner solamente D. Y si recuerdo aquí el ángulo que se va a formar es 120 grados, eso es porque es un triángulo rectángulo. Ya, entonces puedo aplicar la ley de senos aquí. Y además es equilátero y recuerdo que cada ángulo de aquí tiene que formar, la suma de estos ángulos tiene que darme 180 grados y además que estos dos ángulos de los extremos son iguales, entonces tendría un valor de 30 cada uno, ¿sí? Eso estoy deduciendo por propiedades de los triángulos. 30 grados, 30 grados, y si suman 120, 150, 180 grados, ¿sí? Entonces aplicamos la ley de senos que dice lado, que en este caso es 3, vamos a hacer con negro, el lado de 3 centímetros sobre seno de su ángulo va a ser igual al lado sobre seno de el ángulo que tiene ahí opuesto. Tendríamos eso. Entonces si quiero saber D va a ser 3 multiplicado por seno de 30 grados dividido entre seno de 120 grados. Ese va a ser el valor de la distancia. Entonces ya puedo utilizar la calculadora
3 por seno de 30 y dividido entre seno de 120 y nos da el valor de raíz de 3. Entonces raíz de 3 es el valor de la distancia. Eso está en centímetros todavía. ¿Ya? Una vez que he calculado, vamos a hallar lo que es voltaje 1. ¿Sí? Vamos a hallar V1. Potencial 1 es igual a K por la distancia 1 sobre Q1 sobre la distancia 1. Voltaje 1 va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9. Q1 es 2 milicoulombs, entonces 2 por 10 elevado a la menos 3. Y la distancia que lo separa hacia el centro, hemos visto que es raíz de 3, pero eso está en centímetros. Y va a tener que dividirse entre 100 para que nos dé en metros. Y una vez que tengo eso, ya lo puedo multiplicar y dividir. Multiplicamos 9 por 10 elevado por 2 por 10 elevado a menos 3. Y eso lo voy a dividir entre raíz de 3 sobre 100. Y voy a tener el siguiente valor de voltaje, que es muy grande, pero es debido a que la carga es 2 por 10 elevado a menos 3. A ver otra vez, por si acaso vamos a revisar. Dividir entre raíz de 3 sobre 100 y tengo este valor, 10. Fíjense qué tan grande es. Aquí falta 10, 3, 9, 2, 30, 485. ¿Sí? Fíjense que es 1039.230.485 voltios. Imagínense esa cantidad de voltajes. Nos fui a quien sea, ¿no ven? Ya, ahora tenemos que calcular el voltaje 2 y el voltaje 3. Pero ahora, como Q3 y Q2 vale lo mismo y también es la misma distancia de donde estoy midiendo, V1 es igual a V2 igual a V3. ¿Sí? Entonces, V total, como es igual, todos son lo mismo. Esto va a ser igual a 3 por voltaje 1. Entonces lo único que me tengo que hacer es multiplicar por 3 ese resultado que tengo. Y me va a salir un valor más grande todavía. Y esa sería la respuesta al ejercicio. $3.117.691.454 voltios. Listos ahí para freír a alguien. Ya sería la respuesta del ejercicio 5.